un collar maldito capaz de conceder los deseos más profundos, pero siempre a un precio terrible. En una ciudad olvidada por el tiempo, donde las leyendas cobran vida, Gilda fue la primera en caer bajo su hechizo. Años después, la cascada siguió brillando en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Driana y Gilda habían crecido en un pequeño barrio humilde de una ciudad de mediano tamaño, rodeada por un bosque frondoso y atravesada por un río que formaba una cascada en las afueras. La ciudad ofrecía un equilibrio entre la vida tranquila y las comodidades de la urbanidad. Las risas de los niños se mezclaban con el bullicio del mercado local, donde el aroma de las frutas frescas y las especias llenaban el aire. Los caminos de tierra que llevaban al bosque ofrecían un escape del ajetreo urbano para quienes buscaban paz y soledad. Desde pequeñas, Driana y Gilda compartieron aventuras y secretos. Driana, con su cabello castaño y ojos llenos de bondad, era la hermana que se deleitaba en la lectura y los pequeños detalles de la vida. Gilda, en contraste, era vibrante y ambiciosa, con su melena negra y sus ojos penetrantes que capturaban la atención de todos. Aunque distintas, el vínculo entre ellas era inquebrantable. Sin embargo, al llegar la adolescencia, sus caminos comenzaron a divergir. Mientras Driana se interesaba por la sencillez y la alegría que brindaba la vida cotidiana, Gilda soñaba con escapar del barrio. Aspiraba a riquezas, lujos y una vida de sofisticación que sentía que merecía. A menudo miraba con anhelo las casas elegantes en las colinas cercanas, imaginándose viviendo entre las personas importantes de la ciudad. Cuando Driana conoció a Wilfred, un joven obrero de construcción civil, sintió una conexión inmediata. Wilfred, con sus manos endurecidas por el trabajo y su sonrisa sincera, compartía con ella una visión sencilla pero profunda del futuro: construir una familia basada en el amor y el esfuerzo mutuo. Se casaron en una pequeña iglesia escondida entre las calles más tranquilas de la ciudad, rodeados de amigos y familiares que celebraron su unión con humildad y alegría. Por su parte, Gilda atrajo la atención de Germán, un hombre apuesto y adinerado que pertenecía a una de las familias más influyentes de la ciudad. Germán quedó cautivado por la belleza de Gilda, y ella vio en él una oportunidad para cumplir sus sueños de grandeza. Su boda fue un evento extravagante en un exclusivo salón del centro, con flores exóticas y una orquesta que llenó la noche de melodías elegantes. Pero tras la luna de miel, el brillo del amor se desvaneció rápidamente. Germán, acostumbrado a relaciones superficiales, se aburrió, mientras que Gilda, sin habilidades para cultivar un hogar o mantener su relación, se sintió cada vez más sola. Cuando Gilda visitaba a Driana en su pequeño apartamento cercano al río, una punzada de envidia la invadía. Observaba la forma en que Wilfred trataba a su hermana, con atención, respeto y una devoción sincera. Driana, ahora madre de una pequeña, irradiaba felicidad mientras cuidaba de su familia con ternura y dedicación. Por el contrario, Gilda regresaba a un hogar vacío, con un matrimonio que pronto se desmoronó por completo. Germán la abandonó, y con el paso del tiempo, la belleza que había sido su mayor fortaleza comenzó a desvanecerse, dejándola atrapada en una vida de frustración y arrepentimiento. El tiempo avanzaba con una monotonía que asfixiaba a Gilda. En su pequeño apartamento, escuchaba el lejano bullicio del mercado de la ciudad, donde las conversaciones y risas eran un recordatorio constante de una vitalidad que ella ya no sentía. Las noches eran aún peores. Mientras la ciudad se apagaba lentamente,
Su soledad se hacía más palpable. Una de esas noches, sintió la necesidad de salir. Caminó por las calles empedradas del barrio, con el susurro del río cercano acompañando sus pasos. Mientras se acercaba a los límites de la ciudad, un resplandor llamó su atención. Provenía del bosque que abrazaba al río y, específicamente, de la cascada en las afueras. El agua, normalmente oscura bajo la luz de la luna, emitía un fulgor sobrenatural que parecía invitarla. Gilda, impulsada por una mezcla de curiosidad y desesperación, siguió el camino que llevaba al bosque. Cada paso que daba era acompañado por el sonido del agua fluyendo y un extraño murmullo que parecía provenir de la misma cascada. El bosque, iluminado por la misteriosa luz, tenía una atmósfera inquietante. Las sombras de los árboles se alargaban como si intentaran alcanzarla, y el aire estaba cargado de una energía que hacía que su piel se erizara. Finalmente, llegó a la cascada. El agua caía con fuerza, pero detrás de ella podía distinguir un destello más intenso, como si algo la estuviera esperando. Con esfuerzo, cruzó la cortina de agua y entró en una pequeña cueva oculta detrás de la cascada. Allí, suspendido en el aire, se encontraba un collar de belleza indescriptible. Las piedras preciosas que lo adornaban brillaban con una luz que parecía provenir de otro mundo. Frente al collar, una figura oscura la observaba con ojos penetrantes que parecían leer sus pensamientos. ¿Vienes por el collar?, preguntó la entidad con una voz grave. Te concederá la belleza que tanto anhelas, pero lleva un precio. Nunca podrás quitártelo. Si lo haces, perderás todos los años que el collar te ha otorgado. Gilda, cegada por su deseo, aceptó el pacto. Al colocarse el collar, sintió una energía recorriendo su cuerpo. Su piel recuperó la lozanía. Su cabello brilló con fuerza renovada y su figura se transformó en una versión más atractiva de sí misma. Al amanecer, regresó a su hogar con una sonrisa de triunfo. Con el collar adornando su cuello, Gilda no tardó en notar el impacto de su transformación. Su reflejo en el espejo le devolvía una imagen rejuvenecida, más bella de lo que había sido en su juventud. Su piel resplandecía, sus ojos brillaban con intensidad y su figura parecía esculpida para deslumbrar. A medida que pasaban los días, se deleitaba con las miradas que recibía en las calles de la ciudad. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo oscuro comenzaba a agitarse, un murmullo persistente que emanaba del collar. Llena de confianza renovada, decidió visitar a Adriana, pero no con la intención de fortalecer su lazo familiar. En el fondo, anhelaba ver cómo reaccionaría Wilfred ante su nueva apariencia. Llegó al modesto apartamento de su hermana una tarde cálida, cuando los rayos del sol teñían las calles de tonos dorados. Adriana la recibió con una sonrisa, pero no pudo evitar fijarse en el evidente cambio de su hermana. «Gilda, ¿te ves diferente?», dijo Adriana, intentando disimular su sorpresa. «He estado cuidándome más», respondió Gilda con una sonrisa calculada. Wilfred apareció entonces, cargando a su pequeña hija en brazos. Su mirada se encontró con la de Gilda, y por un instante, un brillo de asombro cruzó sus ojos. Aunque intentó ocultarlo, Gilda lo notó. Satisfecha, buscó un momento para quedarse a solas con él. Cuando Adriana salió brevemente para preparar té, Gilda aprovechó la oportunidad. Se acercó a Wilfred con pasos lentos y calculados, asegurándose de que su presencia fuera imponente.
«Wilfred, ¿cómo has estado?», preguntó, su voz suave pero con un matiz seductor. Wilfred, incómodo, desvió la mirada. «Bien, gracias. Driana y yo estamos felices. Nuestra hija nos mantiene ocupados». «Debe ser agotador, ¿no?», continuó Gilda, acercándose más de lo necesario. Sus ojos lo miraban intensamente, buscando debilitar su resistencia. Wilfred dio un paso atrás, manteniendo su tono firme. «La familia siempre vale la pena. Además, Driana es una gran compañera». La frustración comenzó a acumularse en Gilda. No estaba acostumbrada a ser rechazada, menos ahora que su belleza era tan impactante. Se acercó más, ignorando el espacio personal de Wilfred, pero cuando intentó tocar su brazo, Wilfred la apartó suavemente pero con determinación. «Gilda, no hagas esto. Amo a Driana y a mi familia. Por favor, no sigas». La ira y la humillación se apoderaron de Gilda. Sin pensar, intentó sujetarlo de nuevo, y en el forcejeo, las manos de Wilfred rozó el collar. Un escalofrío recorrió a Gilda y retrocedió inmediatamente, aterrada por lo que podría ocurrir si el collar se desprendía. Fingiendo calma, se recompuso y salió apresuradamente del apartamento justo cuando Driana regresaba, extrañada por su partida repentina. Mientras caminaba de regreso a su hogar, Gilda sentía una mezcla de rabia y miedo. Había subestimado a Wilfred y, lo que era peor, comenzaba a sentir el peso de su decisión. El collar, que inicialmente le había otorgado confianza, ahora susurraba lamentos más claros, recordándole que cada acción tenía un precio. El regreso a casa de Gilda estuvo marcado por una atmósfera de opresión. Las luces de las calles, que normalmente iluminaban su camino, parecían parpadear con una inquietante irregularidad. Al llegar a su apartamento, cerró la puerta de golpe, apoyando su espalda contra ella, mientras intentaba calmar el frenético latido de su corazón. Las palabras de Wilfred resonaban en su mente, pero eran los susurros del collar lo que comenzaba a desestabilizarla. Aquella noche, se arrojó sobre la cama sin desvestirse, pero el sueño no llegó. Los murmullos del collar crecieron en intensidad, convirtiéndose en un coro de lamentos ininteligibles que la envolvieron. Intentó arrancárselo en un arrebato de desesperación, pero recordó las advertencias de la entidad. Si el collar se separaba de ella, perdería todo lo que le había otorgado. A la mañana siguiente, Gilda intentó calmarse saliendo a caminar por la ciudad. En una cafetería cercana, un joven apuesto captó su atención. Sus miradas se cruzaron y pronto el chico se acercó a ella con una sonrisa cautivadora. Gilda lo sedujo con facilidad y esa misma noche lo llevó a su apartamento. La pasión del encuentro se desvaneció al amanecer, cuando el joven, fascinado por el resplandor del collar, lo tomó entre sus manos mientras Gilda dormía profundamente. La curiosidad se transformó en un impulso. Quería sentir el collar, saber por qué brillaba de aquella manera. Sin pensar en las consecuencias, lo desabrochó. En el instante en que el collar dejó el cuello de Gilda, su cuerpo comenzó a cambiar. Las arrugas surgieron como grietas en una superficie olvidada y su cabello se tornó blanco y quebradizo. El joven retrocedió horrorizado, observando cómo la mujer, que había sido un símbolo de belleza, se transformaba en una anciana marchita frente a sus ojos. ¿Qué eres?», balbuceó antes de salir corriendo del apartamento. Gilda despertó con un grito ahogado, sintiendo el peso de su cuerpo transformado. Intentó alcanzar el collar, pero estaba fuera de su alcance. El espejo frente a su cama reflejó su nueva apariencia,
y un sollozo desgarrador escapó de sus labios. Sabía que el tiempo se agotaba. Horas después, con las fuerzas agotadas, Gilda se desplomó en su cama. Sus últimas palabras fueron un débil susurro. «Lo que he hecho no tiene redención». El collar, como si reclamara su pago final, desapareció en un destello de luz, dejando el apartamento en un silencio inquietante. Los rumores se esparcieron rápidamente por la ciudad. Algunos decían haber visto a un joven corriendo aterrorizado, mientras otros juraban que la maldición del collar había cobrado una nueva víctima. Pero en el fondo del bosque, detrás de la cascada, el fulgor sobrenatural regresó, esperando a su próxima presa. Con el paso del tiempo, la historia de Gilda se convirtió en un mito local, contado en susurros por los habitantes de la ciudad. Las viejas generaciones advertían a los jóvenes sobre el peligro del bosque y la cascada, un lugar donde los deseos podían convertirse en pesadillas. Las noches de luna llena eran particularmente inquietantes, pues el resplandor del agua iluminaba el cielo, atrayendo la curiosidad de quienes buscaban algo más que respuestas. Se decía que el collar seguía esperando, atrayendo a las almas desesperadas con su brillo sobrenatural. Algunos juraban haber visto el destello a lo lejos, un llamado imposible de ignorar para aquellos que anhelaban juventud, belleza o poder. Sin embargo, quienes se adentraban en el bosque rara vez regresaban, y los pocos que lo hacían jamás eran los mismos. La cascada se convirtió en un símbolo de advertencia, pero también en un lugar de fascinación oscura. Las familias contaban historias alrededor del fuego sobre aquellos que habían sucumbido a la tentación, mientras los más valientes se aventuraban en las noches, buscando la verdad detrás de la leyenda. Y así, el ciclo continuaba, alimentado por las almas que, como Gilda, no podían resistir la promesa del collar y el precio que éste cobraba. Años después de la tragedia de Gilda, la leyenda del collar no solo persistía, sino que crecía en detalle y misterio. Entre los habitantes de la ciudad, especialmente los jóvenes, existía una mezcla de miedo y fascinación hacia la cascada y la promesa de lo sobrenatural. Una noche de luna llena, Clara, una joven de rostro pálido y ojos ansiosos, se sentía atrapada en la monotonía de su vida. Con un espíritu inquieto y un deseo irrefrenable de cambiar su destino, decidió seguir el rastro del mito. El resplandor brillante de la cascada la guió a través del bosque, donde las sombras se alargaban y el aire estaba cargado de un extraño zumbido. Clara, con el corazón acelerado, cruzó la cortina de agua y encontró la cueva que describían las historias. Allí, suspendido en el aire, el collar parecía latir como un corazón vivo. Una voz oscura resonó desde las profundidades. ¿Qué deseas con tanta fuerza que te ha traído hasta aquí? Con un susurro tembloroso, Clara respondió: un propósito, algo que me haga especial. La entidad rió suavemente, y el eco de su risa llenó la cueva. Sin dudarlo, Clara extendió la mano hacia el collar, ignorando los murmullos que advertían de su destino. El ciclo continuaba, y la cascada volvía a reclamar otra alma. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.